Muchas gracias por su atención. Espero no haberme excedido en el tiempo. Gracias. El agradecimiento para usted, doctor Luis Lozada, por su brillante e importante exposición, detallando a un inicio todos los antecedentes de muchos filósofos y políticos y pensadores que a lo largo de la historia han definido lo que es la guerra La y grabación se ha detenido. la comparación que usted fue realizando en el desarrollo de su conferencia respecto justamente a concepto de Clausewitz, por un lado, y la contraparte de quien definía completamente de una manera diferente lo que es la guerra. Más allá de eso, ha estado muy clara la exposición respecto ya a su análisis desde el punto de vista político, complementando con datos de carácter militar, mostrando muchos datos referidos a lo que es realmente el desarrollo de esa guerra, de esa invasión. Y pues ahora vamos a ingresar a la segunda etapa de formulación de preguntas. Eh, Voy a pedir al auditorio que quienes estén deseosos de formular alguna pregunta, ya sea de manera verbal, no tiene nada más que levantar la mano, buscar la opción de levantar la mano para cederles la palabra, o redactar en el chat del Zoom la pregunta que ustedes crean conveniente. Hasta que nuestros participantes puedan redactar sus preguntas, yo tengo una pregunta, doctor. Cuando usted mencionaba al finalizar respecto a las aristas legales de la Esta guerra reunión está siendo grabada. Rusia-Ucrania, eh, pues citaba particularmente unos aspectos básicos que han definido el nuevo orden mundial después de la Segunda Guerra Mundial. Me refiero a la aprobación de la Carta de las Naciones Unidas. Y con la aprobación de la Carta de las Naciones Unidas, evidentemente, se aprueba uno de sus organismos más importantes, que es el Consejo de Seguridad, de los cuales, de esos 15 miembros del Consejo de Seguridad, 5 son permanentes y uno de ellos es Rusia, el otro China, el otro Estados Unidos y los otros dos Francia y Gran Bretaña. Lastimosamente, en los últimos 50 o 70 años, desde la creación justamente de la ONU, son estos países que de alguna manera se han visto involucrados en diferentes conflictos bélicos. En el caso específico del conflicto bélico Rusia o Ucrania, ¿no? Lastimosamente, usted mencionaba, Rusia no está respetando lo que estipula la Carta de las Naciones Unidas y tampoco puede el Consejo de Seguridad sacar una resolución en contra de esta agresión e invasión a territorio ucraniano. ¿Por qué? Porque Rusia tiene la capacidad de veto. Lo propio usted mencionaba de que los organismos creados como la Corte Penal Internacional con el Estatuto de Roma y la Corte Internacional de Justicia dependiente de la ONU, de alguna otra manera deberían ser, ¿no?, los organismos que no solamente investiguen y lleven adelante procesos por crímenes de guerra, como lo hicieron con Milosevic después del conflicto en Yugoslavia, o con otro tipo de situaciones como la matanza en Ruanda. Pero lastimosamente la ONU y otros organismos internacionales creados con este fin no están cumpliendo con el propósito por el cual han sido creados. ¿Usted cree que esto genera un nuevo orden mundial en vista de que con esta invasión rusa el derecho internacional sobre el cual se rige las relaciones entre los diferentes países y el propósito fundamental por el cual se creó la ONU de evitar guerras tan crueles y de destrucción como fue la Segunda Guerra Mundial, han culminado el propósito o el fin por el cual fueron creados? Muchas gracias.
Gracias, estimado Gustavo. Yo, disculpándome con el auditorio, voy a referir a las ideas nuevamente de Kant. Kant para mí es muy importante porque él en el siglo XVIII, en el contexto de la Ilustración, habló del Estado cosmopolita. ¿Qué suponía eso? Que el destino de la humanidad sería que desaparezcan los países y haya leyes universales regulados por un solo Estado. Es decir, un Estado que estuviese en varias partes, pero sin separaciones de fronteras ni constitución de ejércitos. Y ese es el pensamiento más relevante que ha dado lugar al surgimiento de las Naciones Unidas. En realidad, los fundamentos teóricos, filosóficos de que exista una entidad están dadas precisamente en el contexto de la Ilustración con ese libro de Kant que se llama La Paz Perpetua. Entonces, si entendemos que es así el sentido de la existencia de una entidad que regule la forma de actuar de los distintos miembros, bueno, está bien, pero ¿cómo se definió quiénes eran parte del Consejo de Seguridad? Obviamente los aliados, ¿no? Obviamente no iba a estar Alemania ahí, que era el perdedor, no iba a estar Japón, no iba a estar Italia. Entonces, la idea de Foucault, que la guerra define el nuevo escenario político, también es correcta. Es decir, hay que entender que la guerra da lugar a vencedores y vencidos, y los vencedores reconstituyen el orden mundial según sus intereses y según su concepción a imagen y semejanza de ellos mismos. El problema es que si dentro de esa alianza, dentro de los vencedores, aparecen rencillas, como este es el caso, que a uno se le ocurre comenzar a actuar en contra de las mismas regulaciones. Y ese es el caso de Rusia, teniendo no solamente el voto que permite el veto, sino teniendo la impunidad que le da efectivamente ser miembro de estas instancias de la ONU. Ahora bien, ¿cómo se puede reconstituir esto? Dicho de otra manera, eliminar del Consejo de Seguridad a Rusia. ¿Cómo? Tendría que haber otra guerra, pero ellos mismos están motivando la guerra. Entonces, habría que ganar esta guerra. Si se la gana, efectivamente se anularía, por ejemplo, el poderío de bombas nucleares de Rusia que penden sobre la humanidad como una espada sobre la cabeza. Entonces, sí, por decir algo, la Comunidad Europea, la OTAN y Se ha cortado su audio brevemente, doctor. Espero que ahora sí. Sí, se le escucha ahora. Bueno, entonces si hay la capacidad y la voluntad política de restituir el orden en un contexto en que también haya al menos una victoria bélica que dé lugar a un nuevo orden, porque la verdad que pese a las armas, pese al bloqueo financiero, esta aparece como una guerra de Rusia contra Ucrania. Y Ucrania tiene dignidad, tiene capacidad, tiene... Entonces, si la situación es de un enfrentamiento bilateral, no hay mucha posibilidad de reconstituir el orden multilateral. El orden mundial es multilateral, incluye a todos, pero si esta guerra solamente incluye a dos países con la previsión de que hay algunas pérdidas para Ucrania y unos objetivos mínimos para Rusia, entonces la posibilidad de cambiar el orden mundial, por ejemplo, de eliminar a Rusia del Consejo de Seguridad o de juzgar a Putin con los organismos especializados internacionales, también disminuye. Hay la posibilidad de que se genere un movimiento masivo en el interior de la propia ONU, y en eso tienen responsabilidad
los sinvergüenzas que votan a favor de Putin por cualquier razón. No es que crean que Putin tiene razón, es que tienen intereses y tienen miedo también. Y esos son los responsables del retroceso, porque si no hubiese esos individuos que representan a los países que apoyan, entonces, por ejemplo, se lo podría juzgar o se podría determinar su expulsión de las Naciones Unidas o por lo menos del Consejo de Seguridad. Es decir, todo depende también de cómo Putin instrumenta a estos gobiernos títere, sobornando o amenazándoles para encontrar un mínimo apoyo y que los recursos que tiene, que tuviesen, por ejemplo, la ONU con un movimiento masivo de casi todos los países con determinaciones que expulsen a Rusia del Consejo de Seguridad, se podría dar, como también su juzgamiento por las entidades internacionales establecidas. Porque aquí no se trata de conocer la verdad, todos ya sabemos cuál es, no se trata de copiar pruebas, existen los periodistas dando su carne como carne de cañón y siendo víctimas nos muestran eso, el trabajo que hacen ellos realmente es espectacular, espléndido y es una evidencia de los hechos. Entonces, otra vez estamos en manos de los políticos y en el peor de los casos de los políticos que retroceden, como el de Hungría, por ejemplo, o el de Alemania, o todavía en otros casos que se venden o se aterrorizan o quieren hacer el contrapunteo apoyando a un autócrata criminal. Esa es la responsabilidad en la historia universal de esta gente y sus nombres van a quedar en los anales de la historia. Este votó a favor de Putin, este votó absteniéndose, este no apoyó a Ucrania, este no quiso eliminar el gas ruso del consumo europeo, buscó la salida fácil y barata, cuando además eso contamina y destruye el planeta. Eso es lo que queda en la historia, estimado Gustavo. Gracias, doctor. Acá hay una pregunta de general Antonio Lozada por el chat, indica buenas noches. La pregunta es, pese a las sanciones económicas impuestas a Rusia, este país no cesó en su impulso de invadir Ucrania. ¿Esto se debe a su gran arsenal nuclear o usted cree que es otro motivo? Gracias. Yo pienso que no hay un solo motivo. Como he mostrado, hay una historia que pesa sobre Rusia, que incluye a la Unión Soviética. Como he mostrado, hay una concepción de la guerra, no solamente del tirano, sino de sus generales y también del pueblo. ¿Qué apoyo increíble tiene el pueblo? Entonces, lava muy bien el cerebro. Entonces, él cuenta con ese poder, sabe que no va a haber un movimiento interno en contra y por eso asesina a los periodistas. Entonces, las motivaciones, lo que en ciencia política se llama causa belli, que significa la causa de la guerra, no se puede, creo, reducir solo a un factor. Evidentemente, aquí no se trata de las justificaciones mendaces de Putin, sino se trata de las verdaderas motivaciones. Y entre las motivaciones más profundas está, por ejemplo, esto, la concepción de los rusos de que tienen el derecho de recomponer el gran imperio, que habría sido una gran debacle, el colapso de la Unión Soviética, que ellos tienen derecho de apoyar militarmente a quienes se oponen a los gobiernos de donde son parte, ese es el caso en Ucrania y otros casos también, en soliviantar enfrentamientos armados, porque, bueno, antes por lo menos en la Guerra Fría había un justificativo ideológico de gente que supuestamente estaba luchando por el socialismo universal. Ahora no. ¿Quiénes son estas personas? Son personas que luchan, que han construido un nuevo socialismo. ¿Quién es Dugin? ¿Quién es el patriarca? ¿Tienen una teoría, un sistema? No, nada de eso. Son millonarios, son obscenamente ricos gracias a haber traficado las armas de la Unión Soviética y gracias a la corrupción y al poder que desarrollan. Entonces, son esos intereses de querer mantener el poder. No les importa lesionar a su población,
no les importa engañarla, someterla, sino lo que buscan es precisamente mantener su poder, su dominio, su situación y tener ámbitos de influencia internacional y tener la posibilidad de frenar lo que podría ser en el futuro la destrucción de estos países de dictaduras y de tiranías, porque esa es la misión de la humanidad, que se desarrolle la democracia. Hay que mejorar la democracia, tiene situaciones muy criticables y hay que cambiarla, pero solo se puede cambiar cuando hay crítica abierta, cuando hay gente que puede expresar lo que piensa, cuando hay propuestas, cuando se castiga a los corruptos, a los criminales, se los lleva a la cárcel o se los a justicia, se los lleva a la horca, como en Nuremberg, por ejemplo. Entonces, en la medida en que hay estas posibilidades y el deseo de conservar el viejo régimen, el régimen del imperio ruso, hay también esa motivación. Entonces, hay un conjunto de factores que son la causa belli, que no se reducen a las mentiras de justificación de que hay nazis en Ucrania. Eso es ridículo. Y las respuestas son contundentes. El propio presidente tuvo un ascendente que sufrió. Nuevamente se ha cortado el audio. Ahora sí, de nuevo se lo escucha. El análisis que señale una sola causa no es un reduccionismo, en mi opinión, válido. Hay que hablar sobre las distintas causas y entender también que la política es la constelación multifactorial, no es una constelación unifactorial de una causa y un efecto, sino es una constelación de causas que dan lugar a decisiones. Y en esas decisiones se incluye también la cultura política, la visión del mundo y también los complejos, los prejuicios. Para mí personalmente este pequeño individuo, aparte de ser un megalómano, es una persona muy acomplejada y tiene una necesidad de afirmar una grandeza ficticia que no le cabe en la pequeña estatura que tiene. Gracias. Gracias, doctor. Tengo acá otra pregunta en el chat que la formula el coronel Eugenio Larcón desde Colombia. Abonándole a la anterior pregunta de Mijal Lozada, ¿cuál sería el final del conflicto teniendo en cuenta que Putin desista o pierda, o en el peor de los casos, Putin muera, o visto de otro lado, Putin gane con el sometimiento del pueblo ucraniano? ¿Se firmaría un nuevo pacto y se daría un nuevo orden mundial, pero sin soltar el liderazgo por parte de Rusia? En la ciencia política hay sin duda una parte que se llama prospectiva política y la prospectiva permite hacer predicciones de lo que pasaría, supongamos dentro de 5 años o de 15 años, mediano, largo plazo, corto plazo. Yo pienso que no es científicamente viable hacer una prospectiva con poca información. Yo lo que he hecho hasta ahora es recoger información especialmente de Internet, pero para hacer un trabajo científico de prospectiva se tiene que aplicar, digamos, eventos como este, ¿no? En que haya confrontación de ideas, que otra persona, por ejemplo, hable con cierta defensa de Putin y que haga referencia a algunos acontecimientos que permitan fundamentar su posición. Pero además hay que hacer entrevistas a expertos en el tema. Entonces, con entrevistas a expertos, con la extrapolación de datos, con el análisis multifactorial, es posible realizar una prospectiva con una mínima base científica que dé lugar a pensar que va a pasar esto. En una maestría que yo tuve ocasión de realizar, el docente, un docente colombiano precisamente excelente, Henry Yesid Bernal, nos enseñó a hacer prospectiva
teniendo en cuenta el análisis multifactorial y con modelos matemáticos, y también esta parte que les digo. Y hicimos en mi grupo, hicimos una prospectiva para 5 años y pensamos que la hicimos muy bien y tuvimos muy buena calificación. Sin embargo, lo que dijimos, es decir, esto va a pasar en 5 años, no pasó en absoluto. Entonces, tampoco hay que pensar que lo que uno predice se va a cumplir. Hay, en la política especialmente, muchos factores que irrumpen y pueden cambiar significativamente todo lo que la extrapolación, inclusive matemática, hoy hay medios de uso de inteligencia artificial para incluir pronósticos o perspectiva política con un análisis de enorme cantidad de noticias. Entonces, todo eso está bien, da lugar a que la perspectiva no sea solo la proyección de las propias ideas o de los propios deseos de los expertos, sino un trabajo científico. Pero incluso en ese caso es imposible saber con certeza de que eso va a pasar. Y puede uno hacer un gran trabajo técnicamente y no se cumple nada. En ese sentido, yo no tengo los elementos para hacer esa prospectiva, no he realizado. Podría hacerlo también en un futuro próximo y podría dar una respuesta con mayor fundamento. Ahora, lo demás sería solo conjetura, una conjetura que yo creo que pueda pasar así, que también estaría relacionada con mis deseos y mi visión del mundo, pero eso yo prefiero no enunciar porque no tiene un sustento técnico y aunque lo tuviese, soy siempre consciente de la volatilidad de las predicciones. Disculpe. Muchas gracias, doctor. Muy precisa su respuesta. Voy a ceder la palabra al capitán de navío, Abel Núñez, que está levantando la mano. Adelante, capitán. Muy buenas noches, mi general. Muy buenas noches al señor expositor y muchas gracias por su explicación muy detallada de esta situación. En base a algunas referencias que hizo al responder a un señor general, habló del mundo unipolar, multipolar, habló de quién le compra o quién no va a comprar el gas o quién va a votar a favor de Rusia en la ONU y quiénes se van a abstener o quiénes van a votar en su contra y otros aspectos más. Me parece que hubiera sido tal vez más interesante y muy interesante que también se vea el contexto para tener una idea más clara de la situación y viendo, digamos, todos los actores, ¿no? Porque tenemos que tomar en cuenta que hay actores tal vez con intereses u objetivos mucho mayores a los de Rusia y Ucrania. Me estoy refiriendo específicamente a Estados Unidos, a la Unión Europea, considerando que, por ejemplo, deberíamos haber analizado el conflicto del Euromaidán, por el cual se dice que, bueno, se ocasionó un golpe de Estado al presidente Yanukovych por parte de grupos neonazis que los clasificaron justamente la Unión Europea en su momento, al batallón Azov, ¿no? De extrema derecha, y que posteriormente también Estados Unidos declaró que parte de su apoyo a ese movimiento había sido económicamente con 500, creo que 5 millones de dólares, ¿no? A través de USAID y otras organizaciones que se dice que justamente fue Biden en su momento, cuando era, si no me equivoco, vicepresidente de Barack Obama, fue el que participó allá, ¿no? Fue el que participó de las negociaciones también. Tendríamos que haber considerado también, tal vez, que producto de esa intervención del batallón Azov particularmente, justamente la zona del Donbass, que me refiero a Donetsk y Lugansk, deciden, antes que llegue el batallón Azov, supuestamente a intervenir en esa zona contra los que eran de habla rusa o prorrusos, deciden independizarse, ¿no? Ese año, les estoy hablando 2014-2015. Y después habría que mencionar también los acuerdos de Minsk, en los que ni ninguno, ni el primero ni el segundo logran realmente parar la guerra, y los bombardeos de Ucrania, del ejército ucraniano, a estas dos repúblicas que se declaran independientes, a Donbass y Donetsk, y que hasta hace poco seguían siendo, obviamente, seguía existiendo una guerra interna, ¿no? Hasta que, bueno, Putin declara que ahí apoya
la independencia de estos dos países, ¿no? En ese sentido, hay muchos otros factores que habría que considerar. La advertencia que hizo Putin, antes de advertencias, no sé, de pedidos que hacía la comunidad internacional, al mismo presidente Zelensky, de que no sea parte, no insista a ser parte de la OTAN, para evitar que la OTAN ingrese a Ucrania y obviamente con el apoyo de Ucrania, de la OTAN, Ucrania se anime a ingresar con mayor decisión a recuperar lo que había tomado después en algún momento Rusia, me refiero a la península de Crimea, al Donbass y a Donetsk, ¿no? A toda esa zona. Entonces, también habría que mencionar la cantidad de armamento que ha enviado antes de la guerra, durante los últimos años, Estados Unidos, la Comunidad Europea, hacia Ucrania. La campaña mediática, obviamente, ¿no? Porque creo que la campaña mediática, en esta guerra mediática, está ganando Ucrania, ¿no? Y Rusia está perdiendo. En el terreno estará ganando posiblemente Rusia y Ucrania está perdiendo. Pero la campaña mediática, de pronto, en la actualidad, en estas guerras modernas, son las que definen y tienen mucho que ver con a quién se lo ve como víctima y quién como agresor, ¿no? Por otro lado, mi coronel, Estados Unidos, yo creo que al final va a lograr sus objetivos. Yo considero que hay unos objetivos que se ha planteado, ¿no? Como son debilitar a Rusia en todos los ámbitos, económico, político, militar, psicosocial, porque es una amenaza para Estados Unidos. Desprestigiar a Putin y su liderazgo, reactivar su industria armamentística, porque lo está haciendo, vender, en vez de que sea el proveedor del gas ruso a Europa, sea él, porque ha liderado, ¿no? Ya ha hecho algunos acuerdos para llevar su gas y petróleo hasta Europa. Están haciendo las negociaciones, los estudios para que Estados Unidos sea el proveedor de gas a Europa, ¿no? Y es más, los aportes económicos son fuertes hacia Ucrania en estas últimas semanas, ¿no? Tanto no solamente de Estados Unidos ni de los países que conforman la OTAN, sino también por parte de la Unión Europea, que se ha manifestado directamente con, creo, 700 millones de dólares para armamento. Y algunos datos que iba sacando mientras usted estaba exponiendo, que posiblemente, no sé qué repito en internet, viendo las fuentes, realmente el gasto económico, el gasto militar de Estados Unidos es altísimo, ¿no? Tengo unas referencias de 778 millones de dólares anuales, China 250 millones de dólares, Rusia 6.1 millones de dólares, ¿no? Asimismo, durante las guerras que ha participado, usted hacía referencia de Rusia, ha participado en 150 guerras en el siglo XX. Estados Unidos ha participado desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial en 201 conflictos desde los 248 que ha habido a nivel mundial, de los cuales, según datos estadísticos de una institución que hace estudios, dice que 48, más bien 90% de las bajas de los países donde ha participado Estados Unidos, 90% son bajas civiles, ¿no? Y, es decir, por cada militar muerto en la guerra, había 9 civiles. Entonces, todos estos datos nos permitirían posiblemente determinar lo que usted decía al momento, ¿no? ¿Qué es lo que le conviene a Sudamérica, a nuestros países latinoamericanos? Un país multipolar, más bien un mundo con un orden multipolar, le conviene un mundo unipolar, le conviene que de pronto el gran proveedor y dominante sea Rusia, China, Estados Unidos. ¿Qué nos espera a los países latinoamericanos después de esto? ¿Y quién va a ser el gran ganador? Yo creo que los objetivos, como usted bien lo decía, lo que va a ganar después de tanto esfuerzo, sea quien sea el ganador, va a ser poco lo que va a ganar Ucrania, poco lo que va a ganar Rusia, y lo que va a ganar mucho van a ser otros países. Entonces, todos estos antecedentes creo que nos permitirían
tener una visión más completa del momento para hacer un análisis tal vez un poquito más completo de esta guerra. Muchas gracias. Gracias, capitán. Por favor, Blitz. Gustavo, ¿por qué no escuchamos otras preguntas y doy respuesta ya finalmente? Porque creo que estamos ya sobre las 2 horas y tal vez voy a responder a las que surjan finalmente y terminaríamos, digamos, en unos 20 minutos, ¿está bien? ¿O se va a prolongar? No, está perfecto, Blitz. Entonces, escucharé otras preguntas. No hay más preguntas en el chat. Tampoco verifico acá en mi pantalla que hayan levantado la mano los asistentes. Sin embargo, agradezco al capitán Núñez por sus comentarios y complementando con lo que hablaba el capitán Núñez, evidentemente hoy en día estamos todos, incluyendo usted y mi persona, expuestos a la guerra mediática y particularmente a la guerra de la información y de la desinformación. Sin embargo, Blitz, ¿cuál sería tu opinión desde el punto de vista de la ciencia política, como politólogo, respecto a los apoyos internacionales a Rusia en la guerra contra Ucrania? ¿No? Evidentemente Rusia ha querido justificar su invasión, ¿no? Utilizando el pretexto de apoyar a aquellos países o repúblicas que quieren independizarse de Ucrania y, lógicamente, en la Asamblea Permanente de las Naciones Unidas, en vista de que el Consejo de Seguridad no pudo condenar se reunió la Asamblea y de los 193 países que forman parte de Naciones Unidas, ¿no? 61 países. No le escucho. No, 32, no sé si me escucha, Blitz. Blitz, ¿me escuchas? Hola, hola, hola. ¿Se escucha, Blitz? Sí, ahora le escucho. Ya, gracias. Decía que en la Asamblea Permanente de Naciones Unidas, 131 países condenaron la agresión y la invasión rusa en Ucrania, sea el motivo que sea, justificado o injustificado, pero violó la Carta de las Naciones Unidas. 32 países directamente se declararon neutrales o se abstuvieron de condenar en esta resolución de la Asamblea de las Naciones Unidas. Y 28 directamente apoyaron la invasión rusa. De esos 131 países, representan solamente al 36% de la población mundial. Pero esos 131 países representan el 71% del PIB mundial. El otro 29% está representado particularmente por la China y la India. Y los otros países, ¿no?, cuyos líderes que no son. No le escucho, Gustavo. Blitz, no sé si me has escuchado. No todo, la última parte casi nada. Bueno, mi pregunta es, ¿cuál tu criterio respecto a esos apoyos internacionales a aquellos países que se consideran neutrales y aquellos que condenan la agresión
rusa a Ucrania y la violación, lógicamente, de la Carta de Naciones Unidas. Bien, entonces no habría más preguntas. Yo quisiera responder ya en una sola ronda, que sería la No hay final. más. Bueno, entonces No hay más preguntas. Ojalá que no se corte, ¿no? Bien, hay varios temas que quisiera tratar, ¿no? Primero, para mí, ¿quién es un neonazi? No es el que es acusado por ser neonazi, ¿no? Ah, ese es neonazi, por eso hay que encarcelarlo, es un neonazi, por eso hay que bombardearle, es un neonazi, por eso hay que violar a sus mujeres, es un neonazi, por eso hay que destruir su casa. No se trata de una acusación al aire. Puede ser que esta brigada de Azov tenga entre sus miembros algunos efectivos militares con ideología neonazi, puede ser, pero para mí, al margen de esas acusaciones, el que mate, el que tenga razones raciales para matar, el que destruya a un grupo étnico, que realice genocidio, como ha habido, por ejemplo, en Yugoslavia, el que realmente sea responsable y actúe y que realice política y militarmente acciones caracterizadas como neonazis, ese es. En este caso, ¿quién está realizando eso? ¿Los soldados de Ucrania, el presidente de Ucrania, el pueblo de Ucrania, o son los rusos que realizan estas acciones? Entonces, basta de ese recurso fácil, ¿no? Esa justificación tan mendaz. Se trata de neonazis y por eso estamos protegiendo a los que quieren separarse. Es pues una justificación ridícula para quien tiene dos dedos de frente. Sobre la información, se trata de poner, ellos mienten, nosotros también. Aquí todos mentimos. Yo no creo eso. El periodista que pone su pellejo en juego y que va al lugar de los hechos y muere, no es igual al pagado por la Federación Rusa, que le manda un guión que tiene que distribuir. El periodista que emite en vivo notas con los actores no es pues lo mismo que las noticias ya elaboradas de una instancia que al peor estilo de la KGB hace un control de la información. Entonces hay que ver de dónde viene la desinformación. Está en los periodistas que han muerto, está en los periodistas que van y reportan, está en el mundo libre, donde cualquier periodista puede reportar el punto de vista que quiera, o está la desinformación en este grupo detestable de personas que detienen, que distorsionan, que mienten y que emiten al mundo información para que los incautos crean, o para quienes tienen alguna tendencia crean tener un buen argumento. Ucranianos con parientes en Rusia les cuentan lo que pasa y los parientes que viven en Rusia no les creen. Fíjense hasta dónde llega el lavado de cerebro. ¿Qué libertad de información hay en Rusia? La información que hay en Rusia, y hay periodistas destacables que sufren persecución. ¿Qué persecución se da en el mundo libre, en la democracia, a los periodistas? Si es un país fallido como México, donde los periodistas son decapitados, claro es que tenemos esa situación. Pero pese a eso y pese a los pocos esfuerzos de frenar, por ejemplo, el narcotráfico para que no haya eso, otros países tienen en sus filas de periodistas gente valiente que transmite. Y es pues la verdad que está pasando. Ahí no es el mensaje del presidente. Entonces no se puede hablar de la desinformación en los mismos términos. No se puede comparar.
lo que es la desinformación regulada por un ente centralizador que además está vinculado a las instancias de gobierno que matan periodistas. Una periodista rusa ha sido asesinada en Ucrania de la forma más vergonzosa, más criminal. ¿Y qué se ha hecho al respecto? Nada. ¿Quién la ha asesinado? ¿Qué tendencia tenía? Esa periodista obviamente era en contra de Putin. Entonces, hay que simplemente relacionar los hilos, atar cabos para darse cuenta quiénes realmente manipulan, quiénes lavan el cerebro, quiénes impiden la transmisión de información, quiénes impiden análisis, porque los análisis que hacen los periodistas es sumamente valioso como nunca antes se ha dado. Hoy día se llama historia inmediata y eso realizan los historiadores, hacer la historia de lo que está pasando. Ya no es el periodismo sensacionalista. Hay pues el periodismo sensacionalista, hay periodismo mendaz, hay periodismo bisoño, que no sabe cómo hay que actuar profesionalmente en las guerras y que supone ofrendar la vida. Hay ese riesgo. Entonces, ¿de dónde viene la malinformación, el lavado de cerebro? No viene pues de los periodistas que están ahí, que felizmente están ahí. Cuando se da un conflicto en estos países con sus tiranos respectivos, ¿qué libertad de información hay? Mínima. Entonces, hay que establecer y dimensionar las cosas. Se dice que Estados Unidos apoyó a Ucrania y a otros países. Bueno, estamos pues en el mundo del capitalismo y pese a quien le pese, la Unión Soviética se ha desmoronado el año 91 gracias a Gorbachev, la perestroika y la glasnost. ¿Qué es perestroika? ¿Qué es glasnost? Es libertad. La libertad le ha ganado a estos individuos que son autócratas, que se resisten. Lo que hace China es capitalismo. ¿Qué tipo de capitalismo es el de China? Lo que hace la Federación Rusa es capitalismo. ¿Cómo han hecho las fortunas los grandes magnates rusos? Entonces hay que analizar, sí, muchos factores. Y hay que analizar quiénes sueñan con un régimen que sea autócrata. Yo realmente me sentiría muy mal y si puedo me voy si en Bolivia se instaura un régimen donde no haya libertad de prensa, donde no haya libertad de opinión, donde no haya posibilidad de cambiar al gobernante y decirle en su cara que es un pedófilo, por ejemplo. Si no hay posibilidad de eso en Bolivia, estamos en un rumbo a un gobierno autócrata, a un gobierno dictatorial, a un falso socialismo que a los primeros que reprime es a los propios ciudadanos que se atreven a pensar y se atreven a decir sus ideas. No, pues estamos en el capitalismo mundial y China se las ingenia para que sus líderes corruptos nunca pierdan. Y Rusia está siempre precautelando los intereses de sus obscenos millonarios, que son intereses además vinculados con ideología fascista. Entonces, ¿qué se está defendiendo? El fascismo, la derecha, con argumentos tan ridículos como decir Estados Unidos ha dado plata para que se lleven a cabo otras intervenciones militares. Así es pues la guerra. Y qué mal que Ucrania haya recibido dinero de la Unión Europea o armas. ¿Qué querían? Que estén como un ave indefensa para soportar las bombas. Entonces, lo que ha hecho Rusia ha violado, como he señalado, los acuerdos internacionales. Y no solo me refiero a violar mujeres, a destruir hospitales, a bombardear ambulancias, etcétera, etcétera, sino ha optado por apoyar a un gobierno, reconociendo un gobierno, ha desconocido a otro, ha desconocido la soberanía. Hay un político que dice, el que vota
por abstención o neutralidad, quiere alinearse con el que gana. Es un cálculo para alinearse con el que gana. No tiene la valentía de tomar posición. Y creo que esa es la situación de quienes no han tomado acciones ni han votado. Ahora, tampoco hay que confundir lo que decide un gobierno con lo que podría atender el pueblo. Un pueblo relativamente bien informado, que recibe noticias, lo que no es, esa no es la situación de Rusia, tiene por lo menos cierta empatía con los seres humanos, con los que sufren el bombardeo, con los que están padeciendo las violaciones y el destrozo y las ruinas de ver todo su mundo destruido. Y ese pueblo no es el mismo que el que decide el gobernante, que decide votar apoyando a Putin o decides votar de forma neutral. Es decir, esas son las limitaciones de la democracia. Hay un politólogo que se le llama Sartori que habla del tecnopoder. Este tipo de decisiones deberían ser instantáneamente consultadas. Y en una civilización que se respete y sea democrática, debería haber un referéndum. No me refiero a algo manipulado ni con fraude, me refiero a algo de verdad. Esas son las posibilidades de la democracia. A ver, pueblo de Bolivia, ¿qué opinan para que vote fulanito de tal, que no sé quién será, en las Naciones Unidas, apoyando a Putin o apoyando la expulsión de la Federación Rusa del Consejo de Seguridad? Y que sea instantáneo, en un día que se conozca la opinión del pueblo. Obviamente, la mayoría tendría que estar vinculada con algún número por internet. Eso es lo que señala Sartori. Esa sería la democracia directa. Y no habría las manipulaciones bajo cuerda, no habría, ya haz este voto y te voy a dar tal cosa, dile a tu funcionario que haga esto, o va a pasar esto si no apoyas, sino que sea expresión del pueblo. Y tendría que llegar a eso. Y ahí no importa con quién yo estoy vinculado, a quién le puedo calentar las orejas para que haga así o asá, sino algo que emane del pueblo. Pero eso además debe estar con información completa. No pues el pueblo lavado de cerebro, que masivamente ayuda, que cuando su pariente le dice así nos están matando, no crea. Y diga, no, nosotros somos buenos, estamos queriendo liberarlos de esos malvados nazis que hay en la brigada de Azov. No, estoy hablando de una comunicación real, con gente que puede dar la vida reportando desde el lugar. Haya o no haya acusaciones de neonazis, etcétera, ¿qué es lo que se ve? Lo que se ve es lo que ha pasado. Y eso ningún mentiroso puede cambiar. Al final, las evidencias, los hechos muestran al mentiroso que está desnudo. Me refiero al cuento de Andersen. Todos mentían y decían, qué lindo traje del emperador. Pero la verdad era que un niño dijo, está desnudo. Dijo un niño porque era evidente, está desnudo. Entonces se quedaron estupefactos porque ya no se pudo mantener la mentira. Así es el trabajo de los periodistas. Están mostrando la desnudez del mentiroso que dice, son actores, están posando. No, ahí están de varios países libres, democráticos, no sometidos a un dictador, no sometidos a un criminal, no sometidos a alguien que lava el cerebro hasta el extremo de convencer a sus soldados que si el enemigo le atiende es un nazi. El enemigo que le está atendiendo como médico no es pues un nazi. El nazi es el que manda a hacer la destrucción de teatros, la destrucción de centros, de estaciones de tren. Ese es el neonazi, porque además es fascista, es derechista, no tiene nada de la ideología socialista clásica. Entonces hay que conocer bien, hay que entender bien y hay que reducirse a los hechos. Los hechos son los que muestran, no estos discursos baratos de querer justificar lo injustificable. Bueno, muchas gracias, estimado Gustavo. Gracias a todos por su tolerancia.
y espero que algo les haya servido mi humilde participación en este evento. No, los agradecidos somos nosotros, Blitz, y a continuación, para culminar el presente conversatorio, voy a ceder la palabra al general Wilson Colodro, presidente del CEDAEM, para las palabras de agradecimiento y conclusiones finales. Por favor, general Colodro. Muchas gracias, coronel Terán. Primeramente, un saludo a todos los oficiales generales, almirantes, oficiales superiores y distinguidas damas y caballeros profesionales que se han dado cita en esta aula virtual. Un especial saludo a todos aquellos participantes de la República Hermana de Colombia que están presentes en este auditorio virtual del Centro de Diplomados en Altos Estudios Nacionales. Y particularmente un agradecimiento al doctor Blitz Losada Pereira por esta magnífica exposición que nos ha dado hoy sobre este tema tan importante, el análisis político de la guerra entre Rusia y Ucrania, pero más que todo nos ha hecho ver esa vinculación, ese vínculo que hay inseparable entre lo que es la política y la guerra, ¿no? Bien lo plasmaba él en dos frases de dos pensadores famosos, contrapuestas, y nos las explicó durante toda la exposición la postura de cada una de ellas, ¿no? Carl von Clausewitz, con la guerra política que él la ha denominado, y justamente decía la guerra es la continuación de la política por otros medios, y en contraposición, pues, el francés Michel Foucault, con la política es la guerra continuada por otros medios, y él la llamaba la guerra del terror, ¿no? Y básicamente esta exposición nos ha llevado a ver esa diferencia, ¿no? Alguien en un libro, Fuller, creo, cuando leí una vez, estaba ahí en la academia militar, decía de que los militares y los políticos deben ver la guerra más allá, deben visualizar la paz, lo que él llamaba, justamente también el doctor Blitz Losada decía, esa guerra política, buscando una paz posterior. Entonces hay que medirse de las acciones que pueda hacer para que una vez terminada la guerra, pues llegue una paz, un estado de paz más perentorio, ¿no? O sea, cuanto más humanizada, entre comillas, sea una guerra, pues el periodo de paz va a ser mucho más largo. Cuando más violaciones a los derechos y a esas condiciones humanas que tienen los países, más que seguro que los periodos de paz también van a ser muy cortos, porque ese sentimiento, esa dignidad que ha sido mellada por el enemigo, está en los corazones de esa gente, y que nuevamente va a volver a surgir, y esa paz no va a ser duradera. Entonces, ahí viene lo difícil de este manejo político del conflicto, ¿no? Y bien lo decía, de que si bien la guerra ha marcado y marca la historia de la humanidad, pues tenemos que buscar que esa guerra sea, pues, eso, ¿no? Que busque una paz duradera, que los espacios de conflicto bélico sean mínimos y que produzcan, pues, un espacio, digamos, de paz mucho más perpetuo, más perenne, ¿no? Y esto, bueno, pues esperemos que esto ocurra, de que va a cambiar el tablero mundial va a cambiar, sí lo va a hacer, porque los dos grandes o tres que están jugando están moviendo sus fichas cada uno, y de seguro va a cambiar este tablero geopolítico mundial, etcétera. Y como bien lo decía el capitán Núñez, unos van a ganar, otros van a perder, otros van a esperar, como decía el doctor Blitz, esos que se abstienen, a esperar quién es el que gana, para que más o menos, o cuál lado se está inclinando la balanza, para ya nomás ir a apoyarle a él, porque él va a ser el vencedor, etcétera. Entonces son juegos que tienen los países, porque tienen también esa soberanía de hacerlo, ¿no? Y es un principio de la Carta de las Naciones
Unidas la no injerencia en asuntos internos, ¿no? Por eso no puede un país decirle al otro, tú no puedes aliarte con la OTAN. ¿Por qué? Porque yo no quiero. O sea, está violando la soberanía que tiene un país, un Estado soberano, de decidir sus cosas. Él podía haberlo hecho con otros medios, ¿no? Hay diferentes medios para persuadir a otra persona, ¿no? Pero vemos que al último puede llegarse a esto, al conflicto. Y es lo que se ha llegado ahora, ¿no? Hablaba también el doctor al último en su exposición de esa democracia que viven y la diferencia que hay entre los países que son democráticos y los que van por otro rumbo, digamos, otro nivel de dominio, ¿no? Esa autocracia, ya sea partidista, unipersonal, etcétera, ¿no? Alguien decía que la democracia no es un sistema perfecto, pero es el mejor hasta ahora, es el mejor. El único problema, y lo veían también varios, leí un libro de que hay que reinventar esa democracia. Porque esta democracia representativa que tenemos aquí en Bolivia y en muchos países data pues de la Revolución Francesa. Estamos hablando de 1789 para adelante. Y es donde habían representantes, porque la gran mayoría de la población era analfabeta, entonces buscaban una persona letrada, con conocimientos de Estado, estadista, para que los represente. Pero ahora la sociedad está ya pues educada, tiene criterio, tiene raciocinio, y como bien lo decía el doctor, tiene la facilidad de votar. Entonces ahora, y tal vez él decía, un autor decía, incluso ya no deberíamos tener ni siquiera parlamentarios, porque eso no representan a nadie. Debería hacerse votaciones inmediatas, como decía el doctor, porque ahora la tecnología nos permite eso. Pero para eso necesitamos sistemas limpios, sistemas con esa separación de poderes del siglo XVIII que nos hablaban ahí, esa separación de poderes, que realmente exista, esa independencia de poderes y esa educación que debe tener la población y ese acceso a la información también que lo tocó muy claramente y que permita a todos los ciudadanos discernir y tomar una opinión personal y votar. Qué lindo sería si a todo el pueblo consultaran cuál va a ser la votación de un país X para ir y votar en las Naciones Unidas. Y que no sea el ente director el que tome una decisión. Y bueno, pues y la gran mayoría del país dice, no, yo no estaba de acuerdo en eso, ¿no? Entonces, eso no es tampoco democracia. Por eso ese autor decía, hay que repensar la democracia. Hay que repensarla de acuerdo a toda la tecnología que tenemos ahora en el siglo XXI. Antes las guerras no las veíamos como las estamos viendo ahora, no las analizamos como las estamos analizando ahora en un tiempo real. Y eso nos permite la información, esa tecnología. Claramente hoy nos ha mostrado y nos decía, vean los hechos, lo que nos muestran, lo que está cayendo en ese momento, el misil que está destruyendo un hospital, ¿no? Eso veamos y de acuerdo a eso vamos a ver, ¿no? Entonces, y vamos a tomar decisiones. Entonces, esa tecnología ha cambiado ya la percepción de muchas cosas. Ya no hay ese flujo, censura y llega al destinatario. Ahora ya es directo del que está viendo el hecho al mundo entero para que tenga su percepción. Y ahí, como bien lo decían, esa guerra de la información, esa guerra cibernética, esa guerra financiera la estamos viendo a diario y que seguramente van a ser motivos de estudio. Gracias, doctor. Gracias. Nosotros nos quedamos realmente complacidos y al haber escuchado esto y saber que hay bastantes militares acá, que hay bastantes, saber que siempre está pues vinculada la política con la guerra. Está, y eso siempre va a ser motivo de estudio nuestro y motivo de análisis, ¿no? Muchísimas gracias por este tiempo que nos ha brindado. Agradecerle a nombre de todo el personal que está reunido acá por la magnífica conferencia y esperamos tenerlo en una nueva oportunidad. Le invito a despedirse de este auditorio. Gracias, doctor. Muchas gracias, señor Wilson.
lo que usted ha dicho resume excelentemente lo que yo he hablado. Me siento muy honrado porque coincidimos en las opiniones de fondo y me siento muy contento de que haya personas de su valía intelectual en este grupo, en esta, esta asociación, esta institución que realmente cumple su deber patriótico dando lugar a este tipo de eventos. Lo que usted ha dicho ha resumido excelentemente lo que yo pienso y creo que es también la situación de algunos de ustedes, que es no solamente tener en cuenta los hechos, sino condolerse con la gente que también sufre. Muchas gracias por invitarme, gracias a César Tesanos Pinto que me mandó la primera comunicación, gracias a usted Gustavo, a usted Wilson, es un placer, un honor para mí haber tenido un auditorio de tan alto nivel académico en esta oportunidad. Cuando quieran, si creen que puedo colaborar con mi humilde opinión, lo voy a hacer encantadísimo. Buenas noches. Muy buenas noches, Blitz, y a nombre del Centro de Diplomados en Estudios Nacionales, nuevamente la situación de la coyuntura política, económica, social y de seguridad en el ámbito que nos corresponde y, lógicamente, les estaremos informando y haciendo llegar la invitación correspondiente. Que tengan una feliz Semana Santa y pues será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. La